a todos y a todas. Con mucho entusiasmo damos inicio a este conversatorio de Data Fabric, cómo aceleramos la apropiación digital en nuestras organizaciones y empresas. Es un conversatorio que es posible gracias a la empresa NetApp, una empresa global líder en gestión de datos, y IQ-Tech, una empresa global y local que tiene oficina en República Dominicana y Latinoamérica, empresa líder en integración de tecnología. Para nosotros es un verdadero placer y privilegio que todos ustedes se hayan interesado en este importante tema, consciente de la trascendencia de la gestión adecuada de los datos. Y para IQ-Tech y para NetApp es fundamental que los usuarios, que los clientes potenciales tengan conocimiento, el conocimiento para la toma de decisiones, y eso es lo que motiva este tipo de conversatorio que ha llevado a cabo tradicionalmente IQ-Tech y NetApp. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema apasionante, el Data Fabric, un concepto de mucha presencia y de mucho futuro, y estarán con nosotros verdaderos expertos en la materia. Tendremos a Carlos Viera, gerente de territorio de NetApp. Está con nosotros Jim Pimentel, arquitecto de centro de datos de IQ-Tech, y Carlos Sosa, gerente regional técnico de NetApp, a quienes le damos la más cordial bienvenida y nos place mucho que podamos tener esta conversación. ¿Cómo están ustedes? Hola Hideki, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Sí, muy contento de que podamos tener esta importante conversación, y también contento de todos los amigos y amigas que se han mantenido interesados en el tema. Sin dudas que los datos son el protagonista en esta época, cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos, qué tipo de arquitectura utilizamos, y ese concepto de Data Fabric que es tan necesario en esta época. Y nos gustaría, Carlos, empezar por ese concepto, el Data Fabric, cómo lo podríamos definir y cómo eso se vincula a las necesidades de las organizaciones, de las empresas, para poder acelerar esa transformación digital tan necesaria. Aprovecho aquí, me apoyo con una diapositiva. Primero que nada, muchísimas gracias, Hideki, y bueno, gracias a los participantes por el tiempo que invierten en esta sesión, que creo que va a ser bien interesante para todos. Data Fabric es múltiples cosas a la vez, ¿no? Fue el resultado de una visión que tuvo NetApp en su momento hace ya 4 años de cómo debería ser una arquitectura, y no solo, digamos, el concepto general, sino también los diferentes elementos o puntos de conexión dentro de esta arquitectura que deberían participar para ofrecer una plataforma completamente común de gestión de datos a lo largo de los diferentes, digamos, selecciones de recursos que uno podría establecer. Por ejemplo, en la diapositiva podemos ver que, y esto lo veíamos nosotros hace más de 4 años, que eventualmente las organizaciones iban a requerir iban a poder acceder recursos, no solo en los mecanismos tradicionales de aprovisionamiento existentes que todavía existen en los centros de datos tradicionales, ¿no? Como es simplemente la compra de infraestructura, software, hardware, etcétera, sino también eventualmente iban a tener acceso a recursos en esquema más por demanda en las nubes públicas, o iban a pensar también en hacer diseños de infraestructura que pudieran estar en áreas remotas o que pudieran estar destinados pura y exclusivamente a facilitar y mejorar la prestación de servicios, inclusive en el centro de datos tradicional. Entonces vimos como que estas 4 áreas, y esas 4 áreas nosotros las entendimos que nunca podrían estar aisladas una de la otra. Y el Data Fabric lo que propone es, digamos, desde el punto de vista conceptual, es unir, interconectar todas estas áreas de forma única,
buscando la consistencia, es decir, capacidades consistentes en cada uno de estos, digamos, escenarios, por llamarlo de alguna manera, en donde nosotros podemos encontrar recursos hoy de infraestructura y especialmente en donde podemos encontrar datos. ¿Y qué es lo que persigue? Pues sencillo, lo que estamos persiguiendo aquí es poder tener los datos en donde tengan más sentido para las organizaciones en un momento determinado y siempre, obviamente, regido por lo que sean las necesidades del negocio. O sea, por ejemplo, la nube pública ha mostrado ser, más allá de simplemente un punto, digamos, donde yo puedo tener mis datos en caso de de contingencia, ha probado ser también un lugar en donde yo tengo acceso a múltiples recursos, por ejemplo, aplicaciones de análisis predictivo, aplicaciones de inteligencia artificial, y tengo acceso a eso en un esquema también bastante conveniente en cuanto a que puedo pagar esas aplicaciones en pago por uso. Entonces tiene a veces sentido que ciertos repositorios de datos puedan estar disponibles del lado de la nube pública para yo poder utilizar todas esas herramientas, con la idea de sacarle provecho y al final del día que el negocio sea exitoso, ¿no? Y que podamos obtener el valor esperado de la data que tenemos. Se puede decir entonces, Carlos, que de alguna manera es una respuesta a la real necesidad actual de una correcta gestión de datos multiplataforma a través de una arquitectura y de un conjunto de servicios que Data Fabric ha concebido. Y lo vemos así para que los amigos y amigas que nos acompañan de diversos tipos de empresas, del sector financiero, de servicios, entiendan la importancia de esta solución a los fines de uno tener libertad, porque es posible que uno comenzó almacenando en la nube pública, en la nube privada, en nuestro propio data center, y ahora Data Fabric nos permite hacer una convergencia y una correcta gestión de todo. Esa es la interpretación. Esa es la idea, sí, tratar de asegurar de que sin importar dónde tengamos nuestra data, por el caso de uso que sea necesario, en el momento que el negocio lo requiera, nosotros podremos tener funcionalidades y capacidades consistentes. Es decir, si yo soy capaz de crear, destruir, manipular, hacer backup, encriptar, mantener seguros, aplicar eficiencias, cualquiera de estas funciones que quizás muchos de los que nos acompañan a lo mejor están familiarizados, que son típicas en los centros de datos tradicionales y que se aplican sobre data así cruda. Si yo puedo aplicar eso en el centro de datos tradicional, pues que lo pueda aplicar en la nube pública, que lo pueda aplicar en cualquier nube privada o que lo pueda aplicar inclusive en lugares remotos donde es muy difícil tener un centro de datos, pero quizás podemos implementar a través de mecanismos que propone esta arquitectura un repositorio también que haga que ese edge, el área remota dentro de nuestra cobertura de datos, participe también en el Data Fabric. Y cómo el Data Fabric simplifica e integra esos conceptos de lo que estamos hablando. Ok, yo creo que para entrar un poco más digamos, en detalle, o para explicar mejor cómo funciona el Data Fabric, la idea sería entrar más en detalle en cómo nosotros podemos ejecutar sobre esta visión o arquitectura, porque al final del día el Data Fabric no es más que una arquitectura, ¿no? Ahora, nosotros, cualquier solución que estemos liberando hoy debe estar de alguna manera en sincronía con este concepto. Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que esta imagen gráfica nos va a ayudar a ir desarrollando el concepto de Data Fabric desde el punto de vista de cómo lo ejecutamos. Muchos de aquí están familiarizados con soluciones tradicionales de NetApp, arreglos de disco, que por muchos años han formado parte de lo que es la infraestructura de tecnología de información esencial de aplicaciones críticas de negocio de muchas empresas, diferentes, digamos, sectores, inclusive el sector público. Por supuesto, allí nosotros hemos evolucionado en todos los aspectos, buscando siempre modernizar, que ha sido siempre el negocio tradicional de NetApp. Ahora, la esencia de estas soluciones que lucen muy de hardware, ¿no? Termina siendo un software, que es la plataforma operativa de gestión de datos. Se llama ONTAP, hoy en día conocido como ONTAP 9. Cualquiera de nuestras soluciones tradicionales de arreglos de datos vienen con esta
con esta plataforma ya preinstalada, ¿no? Hoy la versión 9.8. Esta plataforma siempre ha planteado presentar servicios de datos basados en repositorios que pueden ir, digamos, sobre la red en múltiples protocolos de comunicación, como pueden ser los estándares de fibrocanal, ASCSI, o inclusive los estándares de archivos como CFS, NFS, etcétera, ¿no? Hoy en día hemos innovado hacia el área de NVMe e inclusive entendemos que hay cargas de trabajo que requieren y están diseñadas para trabajar con repositorios de objetos, y también nuestros arreglos, esto es algo relativamente reciente, ofrecen el servicio basado en almacenamiento de objetos de protocolo DS3. Como ven, son múltiples protocolos y todo esto está administrado y manejado por ONTAP. Ahora, el área gris es el centro de datos tradicional. El área, si se ve celeste así clara, esa es la nube. Y como ven, aquí está representado por los 3 proveedores de nube pública más importantes: Azure, AWS o Amazon, ¿no? Y Google Cloud. Lo que hemos hecho es que a través de la portabilidad de ONTAP, con toda su funcionalidad, o sea, sin comprometer ni escatimar ninguna de la riqueza de las funcionalidades de ONTAP, plataforma más utilizada hoy en día para gestión de datos, hemos logrado portar a appliances, en este caso servidores que pueden estar utilizando plataformas de virtualización de recursos para poder estar en el Edge, pero también lo hemos portado a la nube pública como un servicio. O sea, ONTAP está disponible en la nube pública como Cloud Volumes ONTAP y se puede adquirir en una modalidad de bien pay as you go, o bien se puede reservar por un determinado año, meses o años. Esto no es más que la imagen de ONTAP del software del sistema operativo corriendo sobre infraestructura nativa de la nube. Esto agrega o ofrece una cantidad de valores que no necesariamente tú los encuentras en un servicio de gestión de datos o almacenamiento de datos de la nube. Servicio nativo de cualquiera de estas nubes no es capaz de ofrecer todas las prestaciones que ofrece ONTAP, que es un sistema operativo que ha evolucionado por más de 25 años, etcétera, ¿no? Del lado del centro de datos tradicional. Entonces, la esencia realmente aquí, y como ejemplo de ejecución, es lograr crear esa capa de transporte en común entre todas estas diferentes imágenes de ONTAP. Y de esa forma, en un momento determinado, si yo necesito correr alguna carga de trabajo en la nube, con datos que realmente se están generando on-premises o en la tierra, o con datos que se están generando en algún lugar en el Edge o en una oficina remota, yo puedo mantener esa sincronía o integración entre contenedores, de tal forma que yo en muy corto tiempo y a través de esquemas de replicación muy eficientes, yo pueda mover esos datos de un punto al otro cuando sea necesario, utilizarlos, generar resultados y posteriormente, inclusive después los resultados, volverlos a llevar de vuelta a cualquiera de los escenarios donde los necesiten. Esa es un poco la esencia. Posteriormente incorporamos nuestra infraestructura ya de cómputo y almacenamiento integrado en hiperconvergencia, que también lo integramos a esta plataforma común de transporte. Esta es una de las ejecuciones. Hemos hecho otra basada en quizás algo mucho más familiar para aquellos que están familiarizados ya con la nube pública. El que ha entrado a nube pública ha utilizado un repositorio económico basado en objetos. Uno de los más populares es el S3. Pues creamos una infraestructura que pueda ofrecer una nube privada on-premises y que a su vez se conecte con objetos en la nube pública también. O sea, este es otro ejemplo de cómo estamos integrando ambos mundos. Y no solo eso, los arreglos de disco tradicionales son capaces de, con un propósito de ofrecer eficiencias, detectar qué data es fría y qué data es caliente de forma automática, permitir al cliente utilizar aquellos recursos más costosos on-premises que ofrecen desempeño crítico para esas aplicaciones, solo para aquella porción del dato que lo requiere, y cualquier data fría detectada puede ser llevada inclusive o a esa nube privada basada en objetos, como se crea con StorageGRID, solución de NetApp, o se puede llevar directamente a un S3 en la nube, ¿no? Hemos creado, también hemos agregado a este portafolio soluciones más orientadas a lo que sería iniciar una operación primero en la nube versus venir, digamos, siendo un
una empresa más tradicional desde on-premises o desde el centro de datos tradicional hacia la nube. Hay compañías que inician hoy, desde el momento que inician directamente en la nube, y sus servicios críticos que requieren de un desempeño que va más allá de lo que la nube tradicional o nativa puede dar. Para eso creamos servicios como son Cloud Volume Service, y en el caso de Azure lo nombró Azure NetApp Files. Son servicios de alto desempeño, equivalente a lo que puede un arreglo de All Flash entregar en un centro de datos tradicional, pero este es un servicio nativo puro de la nube que se contrata a través del portal de la nube, y no es más que sistemas NetApp trabajando en los diferentes centros de datos de tanto de AWS como de Google o Azure. Por otro lado, también hemos encontrado que clientes quieren colaborar, y esto ha sido una necesidad siempre existente, ¿no? En cuanto especialmente para clientes que tienen múltiples sedes, colaborar a nivel de acceso a archivos entre personal que están en las diferentes sedes. Nosotros lo hemos logrado hacer en algún momento con ONTAP, pero hoy en día para mayor escala tenemos el Global File Cache, que permite centralizar en repositorios en la nube todos los archivos de diferentes sedes y a su vez compartirlos a otras sedes, manteniendo un cache local en cada una de las sedes para hacer esto mucho más accesible y evitar problemas de latencia causados por el ancho de banda, ¿no? Entonces esto es un poco, en general, cómo hemos revolucionado este concepto y cómo estamos ejecutando sobre este concepto. Muy interesante y valioso el valor agregado que brinda el poder tener acceso desde diversas sedes, porque la verdad que esa es una necesidad de tanto entidades públicas como privadas, y se ve bastante claro la funcionalidad de esa arquitectura y esos servicios de Data Fabric. Nos gustaría que don Carlos Sosa nos hable un poco de la protección de datos. ¿Cómo se da la protección de datos? Ya vemos lo bien que se gestionan los datos, ya vemos cómo podemos mantener actualizados los datos, pero ¿qué tan importante es proteger esos datos ante todos los retos en materia de seguridad y ciberataques que se puedan tener? ¿Qué usted nos puede aportar al respecto, don Carlos? Mira, los datos tienen una característica bien interesante, que generan un sentido de propiedad sobre uno. Exactamente. Cuando, primero quiero hacer la aclaración por el ejemplo que voy a dar. Yo soy de los que a mí me gustan las fotos en el álbum, y los he mantenido en mi disco duro muchísimo tiempo, y después de estropear 4 veces mis discos duros y pagar cientos de dólares de herramientas de recuperación, dije, voy a subirlos a la nube. Hasta ahora me ha servido, pero una de las características que hay ahí es que cuando yo quiero ir a buscar mis fotos, yo quiero que salga la foto de mi abuelita, no de la abuelita de otro. Entonces, el perder datos es una cuestión que la gente no está dispuesta a hacer. Y esto, digamos, el ejemplo es coloquial, pero el perder datos la gente no está dispuesta a hacer. Y eso NetApp lo tiene clarísimo. Por eso es que todo este esquema que ustedes ven en la pantalla tiene seguridad en los datos, o busca poder establecer el que sus datos estén ahí y sigan estando ahí durante el tiempo que ustedes necesiten. Por eso es que está el tema del tiering, mover el dato del on-premise, ponerlo en la nube, ponerlo en una nube privada, moverlo en diferentes nubes, sacar diferentes copias, en fin. Pero para ser bien conciso en la respuesta, las herramientas para seguridad de los datos, y vamos a entender por seguridad, el asegurarnos de que el dato no se pierda, están a todo nivel, desde la concepción más básica de cómo nuestra herramienta de manejo del dato protege mediante paridad, por ejemplo, ¿verdad? Hasta los elementos de poder sacar copias instantáneas consistentes, porque de nada sirve una copia instantánea no consistente que no puedo restaurar, sino que copias instantáneas consistentes y que además puedo replicar en tiempo real hacia sitios secundarios. Puedo sacar backups, puedo persistirlos y puedo llevarlos en cualquier punto en el cual esté el Data Fabric y tenga infraestructura conectada a este Data Fabric. Yo puedo tener datos
respaldados de sitios secundarios, sitios terciarios. Fíjense que, por ejemplo, puedo tener una infraestructura de HCI y puedo tener los backups de ese HCI en un TAP-AFF, en un FAS, puedo tenerlos en Amazon, Azure, Google, o puedo tenerlos en una nube privada. Y esto para comentarles sobre lo que es la parte de cómo distribuyo los datos para poder echarle mano y recuperar los datos cuando sea necesario. Sin embargo, este esquema que nos funcionó muy bien durante mucho tiempo, a medida que va evolucionando la tecnología, resultó que también se vio amenazado. Y aquí les voy a traer un tema que todos conocemos, posiblemente ninguno quiere, pero que está presente, y es el tema de ransomware. Ransomware, y aquí quiero que hagan una pausa y veamos el concepto de qué significa ransomware. Ransomware es de secuestro de los datos, y el lucro que tiene el escrupuloso es: yo te cobro por recuperar tus datos. Como ya saben que el dato tiene valor, ¿cuánto he pagado yo por recuperar mis fotos? Y eso que no fue ransomware, los destruí yo solitas con los discos. Pero aquellas personas que tienen un ataque y se ven amenazados en su pérdida de datos, algunos pagan, otros no. Pero lo más triste es que muchos pagan y no recuperan sus datos de todas maneras. Recuerden que estamos tratando con personas inescrupulosas. Y desde ese punto de vista, el siguiente escenario es: nada es predecible ni predictivo. Estamos totalmente a su merced. Entonces NetApp dice: ok, los datos son importantes, el ransomware es una realidad. Y aquí yo quiero llevarlos a, porque esto es muy viejo, el 2004, ¿cómo empezaron los primeros ransomware? Eran attachments de correo, eran descargas, que a uno le daba a un link y descargaba, ¡pum!, ransomware. ¿Cómo tomó forma en el 2020, en 2014 al 2020? Había phishing, había explotación de vulnerabilidades de sistemas operativos, redes que no eran seguras, en fin, todo ese tipo de cuestiones. ¿Y por qué prolifera tanto esto? Yo no sé si ustedes están conscientes de que hay sitios en la red donde yo puedo contratar ransomware como servicio. ¿Sabes qué? Necesito, por favor, 3 semanas de ransomware con estas calidades y ¡pum!, paso mi tarjeta y contrato el ransomware. A ese nivel está. A ese nivel estamos en los ataques, bueno, a ese nivel también estamos en la seguridad. Y entonces NetApp lo que te dice es: señor cliente, yo te voy a ayudar a detectar, a prevenir, y si desafortunadamente eso no es suficiente por cualquier razón, te voy a ayudar con los temas de remediación. ¿Cómo puedes recuperarte de esto? Y en muy rápido, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, para los que son clientes nuestros, ya saben las posibilidades que tenemos de copias instantáneas y consistentes y todo, pero para los que no están tan familiarizados con nuestras tecnologías, NetApp tiene la capacidad de tomar sus datos, sacar copias lógicas, y esas copias lógicas se protegen. El primer ejemplo y el más fácil es que tomo la copia y la protejo, pero resulta que ahora tengo que protegerla contra escritura, de que no se escriba esa copia para que no me la corrompan. El segundo efecto acá, y esto es súper importante, las características del ransomware hacen que, por ejemplo, si yo tengo un ataque hoy, yo tengo que empezar a buscar en mi historia, porque ese ataque puede haber estado dormido 1 semana, 2 semanas, 4 meses, 6 meses, 1 año puede haber estado dormido mi infraestructura, y despierta simplemente cuando alguien dice despierte, ataque. Entonces yo tengo que tener las herramientas suficientes para poder tener mis históricos disponibles de la información que es relevante, sin que me desangre, sin que pierda la mitad de mi operación financieramente por poder mantener esos respaldos, y NetApp les brinda eso. Entonces tenemos capacidades de almacenamiento en diferentes capas, de ahí donde es nuevo, Data Fabric. ¿Por qué toma tanto sentido? Si yo voy a meter toda esa infraestructura para respaldar en mis oficinas, posiblemente sea importante la cantidad de dinero que tenga que gastar, pero si yo tengo que subirlo, lo puedo subir a la nube, Amazon, Azure, Google, cualquiera de ellos, me va a salir mucho más barato. Y lo otro es la integración con las políticas de acceso. Nosotros tenemos la capacidad de analizar los comportamientos del usuario. Les pongo un ejemplo, ya para cerrar mi
participación en esto. Un usuario generalmente tiene un ámbito de acción normal en el cual trabaja. 3, 4, 5 carpetas, 900 archivos, 1500 archivos, 400 archivos, y él se mueve cómodamente donde eso porque es su ámbito de acción y lo que trabaja. Y como para todo eso tiene que entrar a través de los equipos de NetApp. Nosotros tenemos una política de cero confianza. Todo parte de nosotros no estamos no estamos asumiendo nada, o sea, todo tiene que validarse. Entonces, toda esa información la tenemos. En el momento en que el usuario rompe su patrón de comportamiento, de consumo de datos, y empieza, por ejemplo, en vez de a consumir 500 datos, 800, 900, empieza a abrir 2000 archivos, 3000 archivos, rápidamente levantamos una bandera. Rápidamente decimos, atención, puedes estar en un ataque, porque este usuario, su comportamiento de consumo no es normal, no es lo que ha venido haciendo. Y está abriendo y está cerrando archivos muy rápidamente a una tasa que no es normal. Todo ese monitoreo que hacemos nosotros con nuestra plataforma a nivel del Data Fabric, y eso es a nivel del Data Fabric, es importante para que lo sepan. Si están en el on-premise, lo podemos ver. Si están en la nube, lo podemos ver. Todo ese comportamiento que está ahí, nosotros lo detectamos, levantamos las banderas y rápidamente pueden tomar acciones. Posteriormente, si desafortunadamente fueron capturados por alguna razón, lo ayudamos a recuperar. Y eso es en cualquiera de los puntos del Data Fabric. No sé si eso les hace sentido en cómo abordamos la seguridad de los datos. Sí, y es interesante porque es una arquitectura y un tipo de servicio que en su diseño permite esa fortaleza de que mantiene unos datos debidamente replicados, con una capacidad predictiva, y hace mucho sentido para poder prevenir, como usted hizo con tanta pedagogía, esa secuencia de cómo el secuestro de datos se ha convertido ya en una tradición que hasta se contrata. Y en ese mismo contexto, derivado de ahí, nos gustaría que don Jim Pimentel nos hable un poco de cómo se puede lograr esa nube híbrida y cómo podemos modernizar nuestro almacenamiento desde la perspectiva de esa gestión de datos, y cómo todo esto forma parte de esa arquitectura y servicios que es el Data Fabric. Hola Heidecker, gracias por la oportunidad de yo poder exponer o hablar un poquito sobre este tema, que es muy amplio y que tiene muchas aristas las cuales podemos ver. Mira, si hacemos un poquito de retrospectiva sobre los procesos que anteriormente nosotros manejamos y lo que manejamos actualmente, podemos verlo desde dos puntos de vista. Primero desde el punto de vista del usuario y luego desde el punto de vista de lo que es el departamento de TI actual que nosotros tenemos en cada uno de nuestros clientes. Cuando hacemos estas retrospectivas, anteriormente era muy fácil el manejo de todo, la toma de decisión de todo y la administración de todo. Porque simple y llanamente cuando hablamos de data, que es lo más importante para cada uno de nuestros clientes, porque la data representa el todo de cada una de nuestras estructuras, principalmente para nuestros clientes, era fácil tomar una decisión, por ejemplo, de la compra o adquisición de una unidad de almacenamiento o del lugar donde yo iba a contener esa información. Era simple y llanamente un requerimiento por N cantidad de espacio y basado en eso se hacía un proceso de adquisición. Era sencillo, ahora un poquito más complicado porque tenemos que pensar en múltiples funcionalidades, características, features que tenemos que tener disponibles. Ahora, para el usuario, lo que necesita es disponibilidad de esa data, no importa dónde él esté y bajo las condiciones en las cuales se esté. Anteriormente la data tú simple y llanamente la tenías lo que llamamos en premisa, localmente en tu centro de datos, en una unidad de almacenamiento que tú tenías ahí. Ahora no, ahora estamos hablando de tener la data en otro lugar, en la nube. ¿En cuál nube? Esto me recuerda a una película que yo vi, la de Sylvester Stallone, la última, en la que él le decía a un joven, toma el papelito para que lo guardes con tu rutina de ejercicio que tiene que hacer. Y él dice, ya yo lo guardé en la nube.
Y Sylvester Stallone mira de una forma jocosa al cielo y dice, ¿en cuál nube? Entonces, ahora ya no es solamente tener la información en lo que llamamos en premisa localmente, ahora tenemos que ver dónde podemos guardar esa información para tenerla disponible en el momento preciso y de la forma precisa, consistente, garantizada de el que necesitamos esa información. Y ahí hablamos de lo que son las nubes. ¿Qué es la nube? La nube es simple y llanamente otro centro de almacenamiento, otro centro de datos que no está localmente dentro de tu premisa, que lo está supliendo otra persona, a la cual tú lo puedes accesar de forma remota. Okay. Cuando hablamos de nube, todo el mundo sabe que tenemos tres tipos de nube. Tenemos la nube privada, la pública y la nube híbrida. La nube privada es la nube que tú conformas dentro de tu estructura, dentro de tu organización, donde tú compartes localmente la información entre cada uno de los puntos que requieren esa información, tus usuarios. La nube pública, que cuando tú pones tu data o tu servicio dentro de lo que es un proveedor de nube, Amazon, Google, Azure, wherever el cual sea. La nube privada, que es la híbrida, es la nube a la cual todo el mundo aspira a llegar, que es donde tú tienes un justo balance de tu información entre la data que tú tienes dentro de tu premisa y la data que tienes fuera de tu premisa dentro de la nube. Y es lo que tú conformas con una nube híbrida, que está dividida la información en múltiples puntos para tú poder tener una forma más fácil y flexible de accesar esa información. Cuando tú la tienes dentro de premisa, tú solamente puedes accesar la información a aquellos usuarios que tienen acceso a tu premisa o están colocados o configurados, conectados directamente a tu premisa, tus usuarios locales. Cuando tú la tienes dentro de una nube híbrida, tú tienes acceso a esa información a la que está localmente y la que está remotamente dentro de lo que es esa nube, que al final es una nube privada, pero una nube pública, pero que al tú contratarla y tener los servicios divididos entre lo que tú tienes en premisa y esa nube, se convierte en lo que se llama una nube híbrida. Si tú te fijas en todo lo que ha hablado Carlos Viera, todo lo que ha hablado mi distinguido colega Carlos Sosa, toda la evolución que ha tenido NetApp en la transformación que ha incurrido y en la visión que ha tenido desde los últimos años hacia acá, es de tú poder transformar lo que tú tenías en premisa y poderlo colocar dentro de esa nube híbrida sin tener ningún tipo de problema y que tenga todo y cada una de las aristas y puntos principales cubiertos. Acceso, disponibilidad, recuperación, alta disponibilidad, garantía de la data, garantía de la disponibilidad, poder accesarla de donde tú quieras, seguridad, con una serie de componentes que no lo teníamos anteriormente. Mira qué fácil era comprar antes una unidad de almacenamiento. Nos llegaba un requerimiento en el cual te decían, yo necesito 5 teras. Todo el mundo presentaba 5 teras y al final tú comprabas la unidad de almacenamiento que cumplía con los 5 teras y era más económico. Ya esto se ha complicado, tú no te imaginas la manera, porque ya hay que ver cuáles son las funcionalidades que tú tienes para poder garantizar tanto la recuperación de tu inversión como la durabilidad y la modernidad y los features o características que tú puedes aprovechar de esa nueva unidad de almacenamiento que tú estás comprando, como son las eficiencias, la disponibilidad, tu poder hacer tiering de la información, ya sea local, ya sea remota a la nube, tu poder tener portabilidad de la información, recuperación, backup, replicación, todo eso. Cuando tú ves la gráfica que ahora mismo Carlos Viera tiene en pantalla, tú vas a ver que NetApp, nuestra solución, nuestro Data Fabric, no es simple y llanamente tú pensar en una unidad de almacenamiento para poner información que cumple con 5 teras de data, de espacio para tú almacenar la data, sino un conjunto de soluciones que todas se unen y conforman una solución integrada llamada el Data Fabric, con lo cual tú puedes manejar, accesar y tener acceso a lo más importante, como lo dijimos anteriormente, que es tu data desde cualquier punto y en cualquier momento. NetApp, nosotros no somos simple y llanamente una compañía que se dedica a la fabricación de hardware, de componentes físicos para tú poner la data, sino para tú poder manejar la información. Todos nuestros componentes lógicos, que es lo que nos da a nosotros el factor diferenciador con relación a la competencia,
es lo que nos posiciona y nos lleva a nosotros ser hoy líderes en el mercado, primero en el cuadrante de Gartner en soluciones de almacenamiento. Y todo está orientado, ese Data Fabric, a tu poder conformar, configurar, arquitectar tu solución de cloud híbrido sustentado en nuestras soluciones, todas conformadas dentro de ese paquete que al principio Carlos Viera decía de lo que es el ONTAP nuevo. Ese feature, esa característica, esa parte lógico que conforma y crea el músculo por el cual cada cliente decide colocar una unidad de almacenamiento de un fabricante de otro, es el diferenciador que nos pone a nosotros como líderes en el mercado. Y todo orientado, definido y encaminado a simple y llanamente a la nueva modalidad que nosotros tenemos ahora mismo, que es la de conformar una nube híbrida para tú poder tener garantía tanto de tus servicios como de tu información. Con esa data accesible desde cualquier punto, en cualquier momento, segura, como dijo Carlos Sosa, mediante herramientas de seguridad que te garantizan que tu data va a estar ahí cuando tú la necesites, de una forma consistente, persistente, segura y garantizada. Muchas gracias, Jim. La verdad que complementas muy bien la exposición preliminar de Carlos Sosa y de Carlos Viera, y permite que nuestra audiencia pueda tener un big picture y una panorámica realmente completa de lo que es el Data Fabric, y de esa forma poder identificar dónde se pueden tener respuestas a necesidades o a situaciones. Entiendo que es oportuno este momento para socializar algunas inquietudes que puedan tener nuestros participantes, y quisiera iniciar con una que es muy frecuente, una que tiene una derivación secundaria, pero vamos a iniciar con el elemento medular, y es: ¿qué tan seguro es la integridad y el control de la privacidad de los datos cuando se tiene ese manejo en el concepto híbrido? Cuando tenemos data de nuestras operaciones, ¿hasta qué punto, que es una pregunta frecuente en todo este tema, esos datos son solo controlados y tiene acceso el cliente, o NetApp puede tener acceso a esos detalles de esos datos? ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista de esa confidencialidad, de esa data que la infraestructura, la arquitectura de NetApp gestionan? Y esto lo pregunto porque tanto en el sector público como en el privado hay mucha sensibilidad con ese aspecto, y nos gustaría explicar desde el punto de vista de la arquitectura y en la topología de la solución cuáles son las respuestas técnicas para esa inquietud tan frecuente. Cualquiera de los tres o los tres que quiera explicarnos técnicamente cómo esto se salvaguarda, la data, la confidencialidad de esa información. Yo te puedo complementar si gusta. Adelante, con el adelante. tema de seguridad. Sí. Mira, tecnológicamente la data tiene algoritmos de encripción, NetApp tiene discos autoencriptados, se encripta de volumen, las comunicaciones se manejan encriptadas entre los diferentes puntos del Data Fabric. Realmente es muy sólidos en eso, porque la seguridad es todo un tema, como les decíamos antes, o sea, es todo un tema. Nosotros tenemos toda una práctica y una oficina de seguridad que participa en diferentes foros y en diferentes instituciones estableciendo los parámetros de seguridad que van a regir las regulaciones en los próximos años. Sin embargo, y entonces, para cerrar la pregunta que hacías, ¿NetApp puede ver tus datos? Jamás, no tenemos forma. Eso es correcto. O sea, eso no hay forma de ver los datos. Todos los equipos de NetApp reportan telemetría, la temperatura, la velocidad del disco, toda la cuestión. De tus datos no podemos ver nada. Entonces, todo seguro, todo encriptado, todo con estándares, FIPS para instituciones bancarias, para salud, perfecto. Y aquí es importante porque yo les mencionaba lo que es la política de cero confianza. NetApp parte y asume de que hay cero confianza con nadie. Entonces, todo en adelante es una estructura súper sólida
de seguridad. ¿Y por qué es esto? Porque desafortunadamente el eslabón más delgado sigue siendo aquí nosotros los usuarios, ¿verdad? Y está estadísticamente comprobado de que la mayoría de ataques y vulnerabilidades se dan por interacción del usuario. Le apreté el botón, acepté el attachment, le di al URL o simplemente tomé el usuario, el password y lo repartí como cupón de descuento. Abriste el email equivocado. Correcto. Yo voy a abundar un poquito con relación a lo que dice mi colega Carlos Sosa. Mira, cuando hablamos de seguridad, tú mencionas de qué tan segura es la información. Cuando hablamos del tema de seguridad, tenemos que ver el tema de seguridad desde dos vertientes. Una vertiente, la principal, es acceso a mi información. Es decir, si alguien tiene acceso a mi información, a manipular mi información o ver mi información. Eso es un tema. El otro tema de seguridad es cuando tú lo ves a vulnerabilidad de la información, a que puedan dañar tu información. Entonces, en la pregunta tuya tenemos que abordarla desde los dos temas. El primer tema es, mira, cuando tú adquieres una unidad de almacenamiento, la unidad de almacenamiento es propiedad del cliente y la información es propiedad del cliente. Nadie tiene acceso a esa información si no es el cliente. Ningún fabricante que suple una unidad de almacenamiento, sea NetApp, sea wherever cual sea, tiene acceso luego de que el cliente tiene en premisa esa unidad de almacenamiento y coloca ahí su información, de ver esa información, de ver el contenido de esa data. Entonces quiere decir que ahí la información es 100% segura. Ahora, cuando tú tienes medios de acceso, cuando estamos hablando de la nube o cuando tú estás hablando de usuarios que están accesando de forma remota esa información, tú dirás, bueno, si la información es, entre comillas, pública, porque alguien de fuera de mi institución física, de mi premisa, puede accesar la información, ¿cómo yo puedo garantizar de que cualquier otro no accese mi información? Bueno, ya hay el mecanismo. La información está encriptada, se maneja encriptada, se mueve de forma encriptada, cosa de que un tercero no pueda ver tu información o manipular el contenido de tu información. Cuando yo hablo de contenido me refiero a la data que está contenido ahí, a tu información crítica, a tu cuenta por cobrar, tu cuenta por pagar, bla, 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 a eso me refiero. Ahora, la segunda vertiente de seguridad es ¿qué tan segura puede ser esa información a ataques, virus, ransomware, a agentes externos que puedan, ya sea secuestrar tu información, manipularla o dañarla, corromperla? Entonces, desde ese punto de vista, todas las herramientas que vienen desarrollando en la parte de NetApp garantizan a que esa información que tú tienes almacenado dentro de esas unidades de almacenamiento, aunque factores externos puedan accesarla, porque está en una nube pública, está en una nube híbrida, está en premisa, o tú la estás replicando a múltiples sites, tienes la garantía de que la información no va a ser corrompida. Entonces, por los dos vertientes del tema de seguridad, la información está protegida. Eso es muy importante porque son de las inquietudes primeras que se tienen, sobre todo en sectores, en industria, en clientes, en donde prácticamente en cualquier aspecto esto es sensible, y qué bueno ver que hay todo un diseño y todo un conjunto de elementos de software y de controles para tales fines. Agradecemos a cada uno de nuestros participantes que han estado muy interesados, a Paul, que valora el esfuerzo que hace IQTech y NetApp en este conversatorio, a Roselio, que ya su inquietud de la seguridad en la encriptación, de alguna manera Jim ya la tocó, y quisiera plantear otra inquietud que también se tiene dependiendo del tipo de industria o de institución u organización. El implementar, el poder incorporar el Data Fabric en una empresa, en una institución, siempre va a depender de la dimensión de la institución. La inquietud más bien está relacionada a que si la implementación del Data Fabric de por sí tiene de entrada todos los servicios o
soluciones que hemos visto, o si se puede hacer una integración parcial, si puedo estar totalmente en la nube, si puedo estar híbrido, si pueden hacerme evolucionar mi data center. Y esto evidentemente, la inquietud sí va también a impactar en la inversión que tenga que hacer la empresa u organización. ¿Cómo se da ese proceso de apropiación del Data Fabric? Yo creo que puedo responder a esa, Hedekan. Si bien todo luce como una arquitectura bien, digamos, articulada, ¿no? En la que como que cada elemento tiene su rol, la verdad es que empezar por adquirir un pequeño arreglo de discos, que puede ser o bien basado en SSD, All Flash, o bien un arreglo de discos híbridos, como en el caso de nuestras ofertas es el FAS, de rango más bajo, ya tienes con esa instancia de ONTAP que viene en ese equipo, ya prácticamente tienes el ticket para participar en toda esta arquitectura, en todo este concepto. Al igual sucede con la nube pública. Un cliente puede simplemente contratar un Cloud Volumes ONTAP en la nube, porque para cualquiera que tenga datos en la nube hoy sobre infraestructura nativa en la nube, el Cloud Volumes ONTAP le ofrece optimización de los recursos nativos que se están utilizando hoy para tener esa data y para correr esa carga de trabajo, probablemente una máquina virtual, leyendo estos datos. El Cloud Volumes ONTAP le permitiría a ellos, sin necesidad de tener un arreglo de disco on-premises, le permitiría ya desde el día 1, al mover los datos desde donde están a un Cloud Volumes ONTAP, ahorrarse cerca de un 40% de utilización en infraestructura nativa. Al hacer tiering a objetos, podrían estar ahorrando inclusive a nivel de costos otro 20 o 30% más. Yo he visto clientes que de pagar 15 centavos por gigabyte por mes de una infraestructura más o menos importante, rápida, de disco en la nube, que es como lo equivalente a una SAN de alto desempeño, podrían estar, gracias a Cloud Volumes ONTAP, pagando 8, 9, 8, hasta 7 centavos por gigabyte por mes, por esos mismos datos. Entonces, tiene su valor. Al final del día, cada uno de estos componentes tiene su valor intrínseco por sí solo. Y todos vienen listos para participar en el Data Fabric. La mayoría de ellos ni siquiera, o sea, creo que la mayoría, no me equivoco, quizás alguno que otro, pero por ejemplo, todo lo que es ONTAP viene con todos los elementos para participar en el Data Fabric prácticamente desde el día 1, ¿no? No lo tienes que activar del día 1, pero el día que lo necesites, pues estás listo. Qué bien, es decir, que ya viene prácticamente por default. Veo que Jim quiere agregar algo. Adelante, por favor. Fíjate, Heidecker, he notado con las preguntas que han hecho que aquí hay una pequeña confusión con algo. Mira, cuando nosotros hablamos del Data Fabric, no estamos hablando de un software específico o un componente específico. El Data Fabric, vamos a verlo como de una forma que lo entendamos, es una filosofía de trabajo que conforma un conjunto de herramientas con las cuales yo puedo manejar la información, que es la filosofía de trabajo y la arquitectura de trabajo de la cual se apropia NetApp. Eso lo conforman un conjunto y un conglomerado de herramientas, las cuales todas están orientadas al manejo de la información para lo que es el multicloud híbrido. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de implementación del Data Fabric? Tú no compras un Data Fabric, tú no le dices a NetApp, véndeme un Data Fabric. No, el Data Fabric es la filosofía de trabajo de cómo yo voy a manejar la información, de cómo NetApp tiene una serie de herramientas, una arquitectura completa que conformándolas todas y unándolas todas, te conforman lo que es, vuelvo y repito, la filosofía de lo que NetApp llama el Data Fabric. Conformado por múltiples productos, los cuales tú lo puedes ir implementando, cada uno por separado, para poder manejar, administrar, utilizar tu información de la forma que tú la quieras y en el lugar donde tú la quieras.
como decía Carlos Viera, desde que tú adquieres una unidad NetApp, ya tú tienes un pie dentro del Data Fabric, porque dentro de la unidad vienen todas las herramientas que tú necesitas para ir activando, instalando, configurando e implementando cada una de las soluciones por separado que tú ves en este slide que nosotros tenemos en pantalla, que son lo que cuando tú lo juntas todo, te forman la filosofía que es el Data Fabric para NetApp. Que yo puedo hacer con mi data lo que yo quiera, donde yo quiera, cuando yo quiera y accesarla como yo quiera. Es una filosofía, no es un producto. No piense que cuando tú hablas del Data Fabric, un cliente me va a llamar mañana y me va a decir, véndeme un Data Fabric. No, no es así. Data Fabric es la filosofía de trabajo. Entonces, dentro de esa filosofía está conformada por múltiples componentes, servicios y productos que van a conformar y a formar lo que sería el Data Fabric dentro del cliente. No sé si me explico y se entiende más claro. Sí, totalmente. Entendía que el público está pensando que Data Fabric es como que tú digas, ok, yo quiero una unidad de almacenamiento que venga con el producto Data Fabric. No. Dependiendo de la necesidad que tenga el cliente, vamos a hacer un ejemplo. El cliente quiere hacer tiering a la nube, donde quiere tener la data fría en la nube, que es menos costosa, y la data caliente en una unidad de almacenamiento. Ya tú tienes un pie con esa funcionalidad en el Data Fabric. Yo quiero hacer replicación de mi información desde mi premisa a otra premisa y a la nube, ya tengo un pie en el Data Fabric. Ya esos dos componentes, que son dos soluciones por separado, son parte de la filosofía que NetApp ya Data Fabric. No sé si me explico y me doy a entender. Totalmente, y muy interesante porque ante las inquietudes que hemos tenido para entender esa filosofía, para entender esa arquitectura, ese conjunto de productos y servicios, es una respuesta concreta porque ayuda a entender a cualquiera de los amigos y amigas que nos acompañan que tenga una necesidad. Imaginemos que cualquiera de ellos tenga una necesidad de gestión de datos y todavía no es cliente de NetApp. La visualización de incorporar el Data Fabric es llevar esa gestión de datos a esa filosofía de NetApp. Y ahí sí se complementa muy bien, y por lo tanto los que han tenido la inquietud ya saben que no importa la dimensión de sus operaciones, si usted tiene necesidades de datos y de gestión de datos, no importa el sector público, privado, no importa el tipo de empresa, de servicio que sea, entonces ya sabe que puede contar con esta filosofía, con esta arquitectura, con estos productos que tienen todas estas ventajas que hemos visto hasta de cara a los temas tan serios de ciberseguridad. No sé si Carlos iba a comentar algo. Viera. Sí, ok. Seguro, sí me escuchan, ¿verdad? Yo quería resaltar mucho el punto que mencionó Jean en relación a que al final del día lo que nosotros hacemos, y aquí en colaboración con nuestro partner, con todo el equipo de Jean y Angélica, es atender necesidades, ¿no? En principio uno las puede ver como necesidades tecnológicas, pero al final del día son necesidades que están respondiendo a algún proceso de negocio. Por ejemplo, hemos hablado aquí mucho de replicación, de copias de contingencia, pero le pongo un ejemplo de un cliente, un caso de éxito que tenemos, que requería hacer análisis predictivo de un repositorio importante de datos, una consolidación de todos los datos de la operación de la aerolínea, en este caso, y para entender cada X tiempo durante el proceso de operación de la aerolínea en un día, entender múltiples métricas y variables que le dirían a ellos, le daría una idea clara de cómo va el negocio. Y para ellos correr análisis predictivo, ellos determinaron de que era mejor correrlo en la nube, porque la forma como ellos podían acceder al recurso, es decir, la aplicación que iba a hacer esa lectura y análisis de esos datos, era mucho más conveniente para ellos contratarlo en la nube. Entonces, la razón por la que ellos decidieron hacer eso en la nube no fue porque NetApp les mostró esto, fue porque el negocio se los requirió, fue necesario. Si ya después empieza el cómo lo hago, y ahí es donde viene el problema. Ok, probaron A, B, C, múltiples opciones hasta que un día
nos sentamos con ellos y les mostramos lo que nosotros podíamos hacer con esta arquitectura y voilà, ¿no? Fue perfecto, les cuadró, pudimos tener réplicas de sus datos de 1 minuto a 5 minutos en Amazon Web Services, de tal forma que ellos pudieran alimentar esta herramienta de análisis predictivo y cerca de cada 5 a 10 minutos actualizar una serie de reportes de motores de inteligencia artificial que también estaban en Amazon Web Services y de allí prácticamente adelantarse y anticiparse a muchas cosas que pudieran estar cuellos de botella en lo que era la operación completa de una aerolínea. Imagínense desde lo que es filas en los aeropuertos, manejo de equipajes, la logística de asignar aviones o inclusive asignar comida dentro de los aviones. Todos esos procesos quedaron todos sincronizados gracias a que esta herramienta lograba hacer un análisis de todos los datos en casi que tiempo real, o sea, cada 5 o 10 minutos. Se dan cuenta, o sea, al final del día esto es mucho más que simplemente mover datos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No es lo que me quiero explicar. Es verdad, la mayoría de los casos de uso terminan siendo, déjame tener esta data ya para backup o contingencia, pero les quería, no sé si me puedo robar un minuto para hablarles de qué es lo último que estamos haciendo dentro de lo que es el concepto del Data Fabric, y creo que vale la pena mencionarlo porque va más en la línea de lo que es la filosofía, como bien decía Gino, la visión de poder hacer gestión independiente, digamos, gestión de recursos y de cargas de trabajo y de aplicaciones, independientemente de dónde estas estén ejecutándose, ¿no? Hemos ya incursionado, en áreas como lo que son desktops virtuales o escritorios virtuales, que es un área que se ha desarrollado muchísimo debido a las condiciones en las que estamos hoy en día trabajando mucho de forma remota. Y de allí lo que nosotros vimos es que podíamos agregar valor no en la creación del escritorio virtual, pero es la gestión de recursos para escritorios virtuales, en donde yo podría tener recursos on-prem o en las premisas, o podría tener recursos en la nube. Y en la nube tengo múltiples proveedores de nube que ofrecen múltiples servicios de escritorios virtuales. Entonces imagínense tener una única consola que me permita en un momento dado, por la razón que sea, por lo que me exige el negocio, yo poder aprovisionar escritorios virtuales en un sitio o en el otro, dependiendo de lo que el negocio me pida. El otro área en donde estamos incursionando es el área de manejo de contenedores. Muchas de las empresas están viendo en los contenedores una alternativa bien interesante de virtualización de recursos y manejo de recursos para aplicaciones. Entonces ya hay aplicaciones contenerizadas en muchas compañías. Y plataformas de administración de contenedores más, digamos, utilizada en la industria es Kubernetes. Entonces estamos trabajando en un proyecto con Google Cloud y la idea es eso mismo, y hacer una administración de los contenedores y que estos puedan o correr en premises o correr en las premisas o correr en la nube, dependiendo de lo que sea necesario. Y los últimos, digamos, avances que hemos tenido es Spot. Y Spot lo que persigue es entender cómo está operando todo el cómputo que las organizaciones ya contrataron en la nube e identifica áreas de optimización, ahorro. Y tan comprometidos estamos con ese motor súper inteligente de identificación de optimización, que ese motor no tiene costo, sino que el costo de esa solución está basado en un porcentaje del ahorro que nosotros determinemos que podemos obtener. Hemos obtenido 73% en promedio en todos los clientes que hemos corrido la herramienta analítica de Spot para ver cómo están utilizando los recursos de cómputo. Así que, como ven, inclusive, o sea que, y es interesante ver estos 3 últimos puntos que, aunque están habilitados por toda nuestra conocimiento y funcionalidades de manejo de datos, al final del día están un poco más orientados al manejo del cómputo. Se dan cuenta de la carga de trabajo como tal, cómo habilitarlo y cómo portarlo entre on-premises o en las premisas y la nube, ¿no? Se sigue cumpliendo con el concepto del Data Fabric, pero al final cada uno de estos son soluciones independientes. Pero muy interesante, Carlos, y apreciamos mucho que hayas compartido esos elementos porque ayuda a tener una adecuada interpretación del Data Fabric más allá de eso que planteábamos de gestionar o mover los datos. Es también
analizarlo, es también aprovecharlo, es también utilizarlo para la toma de decisiones, es también eficientizar, es también reducción de costos, es decir que da una visión bastante amplia y permite a todos los que nos están acompañando en esta conversación poder ir viendo todas las respuestas a diversas necesidades que podrían tener. Así que muy interesante y enriquecedor ese enfoque de actualización. Yo entiendo que con esto completamos. No sé si cualquiera de ustedes quiere agregar algo más. Veo los comentarios de nuestros participantes que han estado bastante activos, a quienes les agradecemos su atención durante todo este conversatorio, su participación y su interés en este evento que ha sido posible gracias a NetApp y IQ Tech, empresas comprometidas con llevar información, orientación, conocimiento. Esto siempre es muy relevante porque no se toman las decisiones de la misma manera cuando hay conocimiento, se toman mejores decisiones, se toman decisiones más oportunas, más eficientes, que agregan valor, por lo que tanto a Carlos Viera, a Carlos Sosa, a Jim Pimentel le damos las gracias por compartir su know-how, su expertise en esta conversación tan interesante y enriquecedora. Fíjate, Heidecker, gracias. Mira, en resumen, la forma en la cual se toma la decisión para la adquisición de una estructura o de una solución u otra ha cambiado significativamente. Ya no está basada simple y llanamente en capacidad y en precio. Ya ahora tenemos que ver las funcionalidades que tiene esa solución y qué tú puedes hacer con ella y qué puedes conseguir con ella. Para cualquier persona que tenga conocimiento de lo que es soluciones y arquitectura de almacenamiento, desde que ve esta gráfica, se da cuenta que nosotros podemos cubrir, en este caso NetApp, puede cubrir desde la A hasta la Z todas y cada una de las necesidades y de lo que tú quieras hacer con tu información. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué? Otros fabricantes quizá lo puedan hacer, pero la mayoría de las soluciones que tiene que adquirir el cliente cuando la adquiera, tiene que comenzar a contratar soluciones de terceros e implementarlas con limitantes con la solución de almacenamiento que ya adquirió. Entonces la forma de toma de decisión debe ser más inteligente, basada más en funcionalidad que en capacidad y precio. Mira, yo siempre he dicho, cuando hablamos del mundo de tecnología, donde no se cumple un gran refrán que nuestros abuelos nos enseñaron, y es el de no ponga todos los huevos en una misma canasta, porque si la canasta se cae, se rompen todos los huevos. En tecnología tú no lo puedes hacer. En tecnología, mientras más huevos tú puedas poner en una misma canasta, más tranquilo tú vas a dormir, porque eso significa que en esa canasta tú tienes más funcionalidades que puedas explotar, utilizar. Cuando tú divides los huevos en múltiples canastas en el mundo de tecnología, comienzan a jugar voleibol contigo. ¿Cuál es la finalidad del juego de voleibol? Tener la pelota siempre en la cancha ajena. Entonces, cuando tú comiences, tienes que comenzar a adquirir soluciones de tercero para poder cumplir con tu necesidad básica. Todo el mundo comienza a jugar voleibol contigo. Esto no funciona, el problema es la caja de disco, el problema es la red, el problema es el software que tú estás utilizando, no, la integración no fue 100%. Cuando tú ves NetApp y ves esta gráfica, ves que nosotros lo cubrimos todo. Lo que tú quieras hacer con la información, yo lo hago. Entonces, sé más inteligente en la toma de decisión cuando tú vas a adquirir una unidad de almacenamiento. No te vayas a como era antes, que simple y llanamente era 5 teras y 100 pesos. Pues compro esta. No, son las facilidades y la garantía que te da la vida útil basada en las características, features y funcionalidades que tú estás adquiriendo con esa solución que estás comprando. Compra una solución, no compres otro dolor de cabeza. Muchos siempre compran una solución para abordar un problema y al final lo que compran es un dolor de cabeza porque no adquieren ni reciben los resultados que estaban esperando con lo que compraron. Sean más inteligentes. Llámenos, nosotros los ayudamos y ustedes verán que nosotros van a tener lo que ustedes necesitan de la forma que necesitan. Por eso somos líderes. Así es, Jimmy. La verdad que agradecemos mucho porque has hecho un cierre bastante concreto que también parte de todos esos años de experiencia.
Lo que tú estás haciendo con esa invitación es evitándole de manera anticipada dolores de cabeza y problemas potenciales a los clientes en función de esas necesidades de datos. Así que les reitero las gracias a los participantes, que sepan que en las próximas horas van a recibir su certificado de participación. Le vamos también a enviar informaciones para que puedan hacer simulaciones y ver la arquitectura y todo este concepto de Data Fabric a través de plataformas que tiene NetApp, y por supuesto los contactos de IQ Tech para que ustedes puedan tener ese acompañamiento de un personal de primer nivel técnico y vasta experiencia como Jim, y lógicamente con todo el soporte de NetApp. Así que les reitero tanto a Jim, a Carlos Sosa, a Carlos Viera, el agradecimiento por tan formidable exposición, y a los participantes las gracias por estar atentos y siempre valorar este tipo de esfuerzo de llevar conocimiento. Así que pasen un feliz resto del día y muchísimas gracias. Que estén bien. Buenas tardes. Bye, buenas tardes. Buenas tardes a todos y que estén muy bien.